Hay una historia muy peculiar en la Biblia que ha sido de gran interés por artistas de todas las épocas. La historia comienza con una joven viuda llamada Judith, que vivía en Betul, que desgraciadamente es invadida por Holofernes. Ante esto, Judith traza un plan: ir ante Holofernes, el bando enemigo, vistiendo sus mejores galas y diciendo que quiere unirse, y contarle todos los secretos para que su victoria sea épica. Holofernes acepta e invita a Judith a un banquete. Este queda prendido de su belleza. Se pasa toda la noche bebiendo con ella en la habitación, y cuando está borracho perdido, queda dormido y Judith le corta la cabeza. Esto supuso un acto de valentía para la joven llamada Judith, que se la representaba como una santa, con el sombrero cónico doble, muy popular entre las mujeres de mediados y finales del siglo XV. Para portarlo existían leyes que solo utilizaban su uso a mujeres adineradas y relevantes, de buen prestigio, buenas, casi santas. Este sombrero cónico doble ahora se ve en villanos. Fijaros que la interpretación de Judith en el arte cambió de santa a femme fatale. En menos de un siglo. ¿Qué ocurrió? También en este siglo las hechiceras, que eran como curanderas, pasaron a ser brujas, que hacían pactos con el demonio y se comían a tus hijos. No solo eso, todo se fue yendo más al pique cuando surgieron historias sobre arpías, súcubos, sirenas, vampiras, gorgonas, esfinges, brujas, asociadas a la perdición de los hombres. Seres híbridos que tienen la inteligencia y sabiduría sensual de un ser humano y la fuerza de la naturaleza más salvaje, visceral y macabra. Todas ellas, mujeres. La mujer paranormal, o... En realidad, en el siglo XIV, cuando surge la brujería, hasta entonces lo que existían era hechiceras, sortílegas, adivinadoras, conjugadoras, que se concentraban para conseguir un fin. Para eso utilizaban técnicas como el ritual, o pócimas con hierbas y hongos para curar enfermedades. Eran más como curanderas y guiadoras de un propósito a conseguir. Este siglo, el XIV, fue extremadamente degradante, decadente, y la sociedad tenía que buscar un chivo expiatorio al que recayesen todas las culpas. En otros momentos, pues culpaban a judíos, a leprosos, incluso a los primeros cristianos, de las terribles cosas que ocurren en la sociedad. Gente marginada para no sentir empatía con ellos y marginarles aún más. Fantástico. En este momento de la historia les tocó a las mujeres y simplemente era una excusa para demonizar a un grupo social. Así la brujería, que es el nuevo crimen, fueron mujeres acusadas de reunirse y bailar junto al fuego de noche, de vuelos nocturnos, de adorar al diablo y de reunirse con él, de practicar magia maléfica, de infanticidio, de preparación y utilización de veneno. Podríamos decir, entonces, según esto, que Cleopatra fue de las primeras brujas. Ella experimentaba con venenos y adquirió muchos conocimientos en torno a esto. Pues lo que buscaba Cleopatra era el veneno más letal, por si un día la atrapaban, poder morir tranquilamente, sin enterarse, y no soltar. A Cleopatra también se la llamaba la nueva Isis, así que se la deshumanizó para personificarla como sobrenatural, al igual que las hechiceras, pasando a demonizarlas como brujas. Y es que en realidad el término bruja ya existía de antes, pero eran espíritus malignos de pesadillas de niños. En el siglo XIV adquieren forma humana, personificando a estas hechiceras de forma sobrenatural. Not a witch. But you are dressed as one. They dressed me up like this. But she's a witch. Volviendo a Cleopatra, también llevó una vida de amantes, traiciones y guerras. En su momento se vio como una especie de diosa revivida, Isis, y ahora mismo la consideran la primera femme fatale. Por otro lado, lo de las escobas, que el Champion des Dames sería su primera representación, surge porque las brujas, antes de etiquetarse como tal, eran hechiceras que estudiaban las propiedades de las plantas, experimentando sus propiedades curativas y alucinógenas. Así, para mitigar sus propios dolores, empleaban dosis para producir alucinaciones y llegar al éxtasis, a tener la sensación de volar. Y había una zona en la que el efecto se incrementaba, la V. Así es como ungían parte de la pócima en una vara y se frotaban con ella. Lo de las escobas es únicamente una concepción machista. Y si ponemos el ejemplo de sirenas, estas no fueron más que un producto de la imaginación de los marineros en alta mar, que sin comer ni beber nada y ante un espacio liminal, como puede ser el mar de noche, deliraban y veían sirenas, que con su canto les seducían y se llevaban su alma. Esto está desde Homero. En el cine mudo, antes de llamarlas femme fatales, se le llamaba a este tipo de chicas vamps, vampiras, que usaban su atractivo para arrastrar la perdición de los hombres. La palabra vampiresa fue acuñada a raíz de la publicación de Drácula, de Bram Stoker, donde 3 mujeres vampiro habitaban en el castillo del conde Drácula. Este motivo inspiró al pintor Philip Burne-Jones un cuadro que mostraba a una mujer sentada al borde de un lecho, mirando a un hombre que yacía en él, víctima de su mordisco. Este tema inspiró una obra de teatro, una novela y finalmente en 1915 la película Había un necio, dirigida por Frank Powell y protagonizada por Ted Avara,
que es considerada la primera vamp, la primera vampiresa de la historia del cine. Parece pues que existe un vínculo muy estrecho entre la sexualidad femenina, la femme fatale y la monstruosidad. Hola, hola, hola. La femme fatale. We Owens women have been blamed for everything that has ever gone wrong. Is that why people hate us so much? They don't hate us, sweetheart. We make them a little nervous. A nivel cultural, cuando llamamos a una mujer bruja, la connotación no es muy positiva, que digamos. Se supone que las mujeres son peligrosas por su belleza, encantadoras hasta el punto de encantarte, hechizarte, seducirte y manipular tu mente para que hagas lo que ellas quieran. Pueden llegar a llevarse tu alma. La mujer deja de ser mujer para convertirse en una criatura del demonio, cuya fuerza salvaje hace que te desenamores de sopetón y casi ni aún así porque estás en el efecto de su hechizo. En muchas películas comenzamos viendo su menstruación como algo muy visceral y al final son ellas las que están más conectadas con la tierra, con la fertilidad y con las fuerzas de la naturaleza salvaje, que el hombre humano no puede ni imaginar. El mito primario de que los genitales de las mujeres estén equipados con dientes capaces de castrar. El mito recurrente prescribe que un héroe masculino debe conquistar a las mujeres y quitarle los dientes V antes de poder comenzar con seguridad las relaciones S. La leyenda habla del temor a la mujer que impregna la cultura patriarcal y la ansiedad de castración provocada por la monstruosidad de los genitales de la mujer. Casey Ryan Kelly. Crazy. Bueno, durante toda la historia ha habido femmes fatales, desde Cleopatra, Judith, Salomé, Helena de Troya, Hécate, Tedavara, Circe, Inanna, Genuine, la Sucubu, Julia Tofana, Istar, Matahari, la Duquesa de Midov, Clitemnestra, Lesbia, Mohin, Tamamo Nomai, Visa Kanyas, Desalina, Dalila, Jezabel, Dalli, Afrodita. En la palabra hebrea Lilith, en Isaías 34:14, significa espíritu o demonio que avanzó en el imaginario popular judío como demonio nocturno capaz de hacer daño a los niños y varones, lo que hemos comentado antes. Y luego en el folclore judío medieval, Lilith es considerada la primera esposa de Adán, creada antes que Eva. En el segundo capítulo del Génesis, aunque ya se afirma en el primero que Dios creó a la humanidad varón y hembra, sin embargo, Lilith estaba en pleno conflicto con su marido. Se negaba a obedecerle y finalmente escapó o fue desterrada del jardín del Edén, prefiriendo vivir con demonios que volver con Adán. Crazy, ok. En el Zohar Levítico 19a se la menciona como una mujer fugosa que cohabitó por primera vez con el hombre. Asimismo, el cine inventó a la mujer fatal, teniendo su protagonismo en el film noir, en la década de los años 30 a los 50. Eddie Muller, presidente de la fundación Film Noir, dice: en estas películas las mujeres son perfectamente iguales a los hombres, o sea, tienen las mismas tentaciones, quedan igualmente comprometidas y son igualmente culpables. Un artículo dice: eran peligrosas, sí, pero también atrevidas, valientes y decididas, egoístas, como el hombre llevaba años siéndolo en el cine, y peligrosas, porque el personaje de femme fatale es tan bello como inteligente. Fuma como un hombre y esconde sus intenciones tras el humo de un cigarrillo, que hasta el momento había sido cosa de hombres. Beben whisky y deciden qué ponerse. De haberse organizado, habrían provocado una revolución. Fuman, beben whisky, viajan solas, se visten de traje, incluso besan a otras mujeres. Marlene Dietrich, te amo, guapa. Su final, lo único es que era muy trágico, pues claro, este tipo de mujeres merecían ser castigadas. Tenían que recordar cuál era su sitio en el mundo. La femme fatale era malvada porque era libre, y ahí residía su peligrosidad. Vale, es que no puedo dejar de pensar en una película en concreto. Estoy grabando este vídeo en Sitges y he visto Poor Things hace muy poquito. Emma Stone es su protagonista y todo esto de lo que estamos hablando también figura en esa película. Sale el 8 de diciembre, vaya pedazo de publicidad la película, pero me da igual, me encanta, la adoro. Y me encanta poder hablar de este tema ahora y luego analizarla el 8 de diciembre, que es cuando sale. Bueno, seguimos. En los años 30 las screwball comedies popularizaron a Cary Grant, a Katharine Hepburn. Eran locas comedias que presentaban a mujeres independientes que volvían locos a los hombres. Todo esto tiene que ver en la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a trabajar en fábricas como los hombres, y es cuando se da su máximo esplendor en el cine. Gian Piero Brunetta cuenta en su libro Historia Mundial del Cine que este cine surgió como método para advertir a los hombres de que debían de cuidarse de las mujeres así, y a las mujeres de que los comportamientos de la femme fatale son castigados. Según Ángel Carrión en la revista Cultural Mito, el arquetipo de la femme fatale es una expresión del temor masculino a la dominación femenina, a través de su atractivo y sexualidad, al temor de verse reducido a una figura, tan bella como malvada, que lo absorba y lo destruya por completo. Creo que esto es un poco repetitivo. Bueno, la realidad es que la creación de la femme fatale le salió un poco mal, porque se convirtió en un icono feminista. Y es curioso como ante la femme fatale que no podían tener, crearon otra figura, que es la llamada bimbo, que viene de la palabra italiana bambino, que significa bebé.
y de la canción de los años 20 My Little Bimbo, refiriéndose a su chica atractiva y bastante sexualizada. El escritor de Vanity Fair popularizó el término femme fatale, añadiendo además que estas chicas eran poco inteligentes. Y Marilyn Monroe en el cine sería el icono. Men aren't attentive to girls who wear glasses. Did you ever try it? Volviendo al Génesis, porque después de que Lilith se pirase, chao, pescado, y citando a Isaías 34:14, los gatos salvajes se juntarían con las hienas y un sátiro llamará a otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Qué dramática es la Biblia en general. Y para que, cito textualmente, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, Dios creó a varona, de la costilla de Adán, porque del varón fue tomada, aunque es más conocida como Eva. Eva, la mujer que siempre es tentada por el demonio, no sabemos por qué, y como una tonta toma de la manzana prohibida y la comparte con Adán. O sea, podemos decir que Lilith sería la femme fatale y Eva la bimbo de la Biblia. Fantástico. Opinión personal, ¿vale? Es curioso cómo la femme fatale se ha visto de diferentes formas, pero por lo general, y contrastando con todo lo que he leído, cuando una directora pinta una femme fatale, de alguna manera acaba humanizándola. Greta Garwin, con una Barbie que vuelve loco a Ken, termina humanizando a una muñeca de plástico. En Apéndice, que la he visto hace poco en Sitges, la directora Anna Zorklovic presenta un conflicto entre una gemela femme fatale, manipuladora, sin vulnerabilidad y absolutamente talentosa, contra una gemela que a veces presenta talento y coraje, pero que también llora, que es súper vulnerable, que es sensible y tiene sus debilidades. Al final, acaba ganando la humanidad de la protagonista. Sin embargo, por lo general, cuando un director pinta una femme fatale, o la castiga o la demoniza, deshumanizándola, pasando de ser una santa, una diosa vista por el hombre de forma increíble, a un demonio sobrenatural. En el caso de The Witch, que me parece un peliculón, presenta a nuestra protagonista como una mujer encantadora, sobre la que inciden numerosas acusaciones de brujería, y que finalmente, por casi presión social y por el estúpido destino, acabará tomando el rol de bruja. Bueno, en mi investigación me he encontrado con el test de Bechdel, también conocida como la prueba Bechdel-Wallace, y que es una medida de la representación de las mujeres en el cine y otras ficciones. La prueba pregunta si un trabajo cuenta con al menos 2 mujeres que hablan entre sí sobre algo que no sea un hombre. Tendréis el link en la descripción, es súper interesante, echadle un ojo. Y es curioso porque este test apareció por primera vez en una tira cómica, The Rule, del cómic Dykes to Watch Out For, de la historieta estadounidense de Alison Bechdel, en 1985. En esta tira uno de los personajes es invitado al cine y solo acepta ver la película si cumple 3 condiciones. 1. Debe de haber mínimo 2 personajes femeninos en la película. 2. Estos personajes deben de hablar entre sí. Y 3. Acerca de algo que no sea un hombre. Estas reglas fueron ideadas por Liz Wallace, una amiga de la autora, que dijo haberse inspirado en un fragmento de A Room of One's Own, de Virginia Woolf. Y ya sabemos cómo le costó a Virginia Woolf ser Virginia Woolf por el vídeo del gótico. Ahora bien, en los géneros del cine de amor, el hombre suele tener el rol protagonista y las mujeres son figuras delicadas, que son madres o hijas, simbolizan trofeos, crianza, desafíos, inocencia. Casi siempre están en un segundo plano, pero hay un género en el que casi siempre han sido protagonistas: el horror, femme horror. Durante los siglos el cuerpo femenino ha sido un lugar de espectáculo, no solo con sus bailes deleitando a miles de espectadores, sino con otros motivos. El Marqués de Sade publicó unos escritos bastante detallistas en torno a esto. Muchas películas exploran desde el horror con su menstruación. Ausonia, el valor de ser mujer. Al mismo tiempo, la maternidad como horror ha sido también un tema muy visceral. Y cuando esta mujer va sumándose años, pues termina siendo brujas locas de la belleza, como veíamos en el vídeo de la vejez. Al final, la mujer en muchas de las películas es alineada con la naturaleza salvaje, que sangra como ella, grita como ella, y que también es sobrenatural, incomprensible e incluso maltratada, como la madre naturaleza. Antes has hablado de brujas y sirenas. Bueno, pues estos seres también dominan al margen de la seducción. Ellas controlan terrenos. En el bosque aparecerán las brujas, en el mar las sirenas. Ambos son lugares donde los hombres están de paso y el espacio pertenece a las mujeres. Son los territorios que el hombre aún no ha dominado. Donde rige la fuerza de la naturaleza se vuelven espacios femeninos. El terror corporal de la Blood Girl ha sido explorado desde Jennifer's Body, Carrie, Cisne Negro, Possessor, Swallow, hasta Titane, con una extrema violencia. Y es curioso cómo el género ha pasado de victimizar a las mujeres a centrarse en las mujeres como supervivientes y protagonistas. Se ha alejado de los slashers y el porno de tortura hacia películas más sustantivas y matizadas que comentan temas sociales y poseen una visión estética. Estoy living. Llevo 10 días viendo terror, 3 películas mínimo al día y me encanta.
Os voy a dejar una lista de Letterboxd de todas estas películas y muchísima más información en Patreon que no puedo comentar aquí. ¿Qué coño hago aquí? ¿En serio, Jules? ¿Esta es la parte que me has reservado para hablar sobre cómo las con dientes traumatizaron a Dali? Wow, tía. Bueno, pues aquí viene el cuento. Os aviso que dentro de poco tendremos directo de Patreon. Toda la bibliografía de este libro está aquí y muchísimas gracias a todos los Patreons por hacer que yo siga en esta plataforma, la cual no es nada guay con sus creadores. Así que gracias a la gente de a pie. ¡Chao! Y muchas gracias a mis invitados, la Filmoteca Maldita, que podéis seguirles, tendréis toda la información de sus canales abajo en la caja de información. ¡Chao!